Hemos llegado a nuestro cuarto tema. La letra del alfabeto que nos corresponde para hoy es Dalet. Y el tema tiene que ver hasta con ejercicio. Por tus caminos correré. El tema musical, que será interpretado por Daniel, es Santo. Así que disfrutemos juntos este tema. Santo, Padre glorioso, venga tu reino a mí, fuerte, grande y piadoso. Libra mi alma del mal, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo es tu gran nombre, eres mi diario pan, en tentación no me abandones, y mi pecado puedas tú perdonar, porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo, 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 porque tuyo es el reino y todo el poder, y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros, acompañándonos en esta serie que está basada en el Salmo 119. Hoy vamos a hablar de la letra Dalet, que es una letra que podría ser la letra D del alfabeto en español, pero es Dalet en hebreo. Y esta letra tiene también 8 versículos en los cuales vamos a estar ahondando un poco hoy. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque en tu amor nos has acompañado
nos has bendecido, nos has guiado y hoy estamos acá nuevamente dispuestos a entender tu palabra. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento para entender lo que tú dejaste en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a leer el versículo 25 del Salmo 119 y dice lo siguiente: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Este término abatida hasta el polvo, este término abatido, esa es una posible traducción, pero también puede traducirse como un deseo, como yo quiero estar en el polvo, quiero estar en el suelo. Este término puede ser traducido como una manera de condición o a manera de deseo. Independientemente de lo que sea, el deseo de estar mal o de hasta el polvo puede entenderse por la tristeza que tenía el salmista o el rey David en este momento, y era tan grave la tristeza que quería estar hasta el polvo. Ahora, ¿cómo entendemos hasta el polvo? Nosotros entendemos que en la tradición judía en muchas ocasiones nosotros vemos eso en la Biblia cuando, por ejemplo, Josué iba a luchar contra Ai y de pronto se da cuenta que perdieron porque había algo y él se comienza a echar arena en la cabeza porque dice ya está perdido. Después vemos también en el caso de la muerte de Saúl, como el mensajero cuando llega y le cuenta a David también venía con eso en la cabeza, y David también se echa en la cabeza cuando llora. Siempre se nota que el polvo en la cabeza es una señal de luto, es una señal de tristeza profunda. La otra interpretación posible sería que el polvo es de donde nosotros venimos y al polvo nosotros vamos a ir también. Así que ambas, independientemente de cómo sea que la tomes, son reflexiones tristes, reflejan la tristeza que existe en el ser humano y en este caso en específico en el rey David. ¿Qué será lo que estaba pasando el rey que lo ponía tan triste? ¿Qué será lo que estaba pasando él que lo ponía tan angustiado a un punto donde inclusive tal vez la muerte era considerado como una solución para su situación? Y es que si nosotros vemos un poco antes, en el versículo 23, nos damos cuenta en el otro tema que habíamos visto ayer, que los príncipes se sentaron y hablaron contra él. Los príncipes, los jefes, sus personajes más cercanos estaban hablando en contra de él. ¿Y cómo te sentirías tú si una persona que es la que tú más amas te traiciona? ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja te es infiel? Si tus hijos te desobedecen y te abandonan por completo. ¿Cómo te sentirías? Esa misma sensación de tristeza, de angustia, de desesperación es la que sentía el rey David, uno producto de su pecado y otro producto del pecado de la humanidad, por así decirlo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y presten atención al uso de las palabras acá, porque más adelante va a ser un uso parecido. Vivifícame según tu palabra o de acuerdo a tu palabra. ¿En qué sentido la palabra de Dios nos puede dar vida en el momento en que más necesitamos de la vida, más necesitamos de la paz? ¿En qué sentido la palabra de Dios nos puede dar vida? Y yo lo veo de la siguiente manera. Así como el árbol de la vida en el inicio, en el Edén, era el que le daba vida a Adán y Eva. Obviamente era Dios, pero Dios estableció el árbol de la vida y para que no se eternizaran, le impidió el acceso al árbol de la vida. Tal vez la palabra de Dios es como ese fruto del árbol de la vida que nos ayuda a mantenernos vivos espiritualmente, que nos ayuda a renovar fuerzas, que nos ayuda a vivir cuando no tenemos más fuerza. Y es interesante, pero yo me he encontrado muerto espiritualmente en muchas ocasiones, y cuando digo, Señor, yo lo que necesito es simplemente leer tu palabra. Y cuando comienzo a leer la Biblia, increíblemente comienza a surgir una motivación diferente en mí, comienzan las cosas a cambiar y me doy cuenta que realmente cuando buscamos la palabra de Dios, leamos lo que leamos, si nos ponemos con todo el corazón a intentar buscar a Dios, lo vamos a encontrar, porque Dios simplemente está esperando que le busquemos y Él está listo para ayudarnos. El salmista sabía esto y por eso dice, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios vivifica porque en la palabra se encuentra que podemos encontrar la vida, que es Cristo Jesús. Pero también cada vez que buscamos la palabra es como un fruto que nos da vida. Por eso hay muchas ocasiones donde en la Biblia se menciona que nosotros podemos comer la palabra
y es dulce a nuestro paladar, porque comerlo no en el sentido literal, sino en el sentido simbólico de degustarla, de saborear la palabra de Dios. Así que el salmista sabía esto, y aún a pesar de su abatimiento, aún a pesar de su dolor, él estaba allí luchando. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿Por qué es necesario manifestarle a Dios nuestros caminos? ¿No lo sabe Él todo ya? Él sabe todo desde un principio. ¿Por qué contarle a Él todos nuestros caminos, nuestras acciones, nuestros movimientos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y yo te quiero hacer un ejemplo que tal vez te va a ayudar a entender por qué. Si tú, por ejemplo, tuvieras a un mejor amigo, una mejor amiga, y de pronto te enteras por otras bocas que no es la de él, que está por casarse con su novia o con su novio. ¿Qué harías si él no te lo dijo? ¿Te quedarías tranquilo como, bueno, yo le respeto y no lo digo? Y por dentro no te afectaría un poco decir, wow, ni siquiera me invitó, ni siquiera me avisó. Es como... Pero entonces tú dices, no, yo simplemente voy a esperar que él venga y me lo cuente. Tú simplemente esperas y esperas a que él venga o ella venga y te lo cuente. De la misma manera o parecido es el tema con Dios. Dios sabe todo, pero lo que le genera a Dios, la alegría que le genera a Dios cuando nosotros vamos y le contamos a Él de primerito todo lo que está pasando en nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros éxitos, nuestros fracasos, todo. Cuando le comentamos todo a Dios, obviamente se siente bien. ¿Saben? Nosotros tenemos una idea de que tal vez Dios no se siente mal porque es Dios, o que Dios siempre está bien porque es Dios, pero eso no es una realidad. Y lo sabemos, número uno, porque en la creación Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si nosotros tenemos sentimientos y dolor, es porque Él también tiene sentimientos y dolor. Y número dos, en Jesús. Jesús vino a mostrarnos a Dios, a nosotros los humanos. Y Jesús muchas veces lloró, Jesús sufrió, Jesús pasó angustia. Todos esos son sentimientos y nosotros podemos decir, bueno, pero esos son sentimientos humanos. No. El amor que tenía Dios por Lázaro es un amor tan infinito que lloró. Y Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo. Ese amor, eso es algo que va más allá de la razón. Ahí están involucrados los sentimientos. Y no es un amor emocional, es un amor racional, pero que incluye sentimientos y que incluye dolor e incluye sufrimiento cuando nosotros le rechazamos. Así que cuando nosotros le contamos de nuestros caminos a Dios, cuando les manifestamos nuestros deseos y nuestros anhelos, obviamente Dios se siente bien y de esa manera nosotros podemos entablar una conversación con Él como un amigo. Él es el Dios, Rey del universo, pero nos ha dado la oportunidad de ser llamados amigos y esto es una gran bendición. Dice después, y me has respondido, enséñame tus estatutos. Cada vez que nosotros hablamos a Dios, Dios nos responde, pero tenemos que comentarlo. ¿Cómo responde Dios? Hay gente que dice, bueno, Dios dice sí, no o espera. Sí, pero más allá de eso, la respuesta de Dios está claramente en la palabra de Dios. Ahora, este libro es gigante. Y por ejemplo, cómo buscar una respuesta. Digo, Señor, ¿qué carrera puedo estudiar? Entonces abro la Biblia y comienzo a ver, no se trata de eso, capaz me encuentre con un texto que no tenga nada que ver. Pero cuando tenemos una relación con Dios, nosotros sabemos qué es lo que nos diría Dios en esta condición. E inclusive, tal vez Dios nos va a decir, esa decisión te corresponde a ti, pero tranquilo, hijo, yo estoy contigo y no te voy a dejar solo. Escoja lo que escojas, allí voy a estar para apoyarte, para guiarte. Personalmente a mí me cuesta mucho tomar decisiones importantes y para eso yo necesito de Dios. Necesito tener la seguridad de que Dios está detrás de esta decisión para yo sentirme en paz. Hay mucha gente que no tiene problema, dice que la vida la hacemos nosotros y nuestras decisiones, lo cual es verdad. Pero hay veces que se chocan contra una gran pared. Pero cuando tenemos a Dios como nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo, y comenzamos a hablarles de Dios a otras personas y comenzamos nosotros a vivir esa relación con Dios, Él se encarga de guiar nuestras vidas por donde tenemos que ir. Obviamente, respetando nuestro libre albedrío y respetando nuestras decisiones, siempre y cuando nosotros las hagamos basadas en los principios que Él dejó aquí en la palabra de Dios. Enséñame tus estatutos. Nuevamente pidiendo que Dios nos enseñe.
Una cosa es que nosotros le comentemos a Dios nuestros caminos con la intención de decirle, mira Dios, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Y otra cosa es decirle los caminos, mostrarle los caminos, pero decirle, esto es lo que yo tengo planeado. ¿Será que lo apruebas o no lo apruebas? Enséñame tus estatutos, o sea, muéstrame si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Hay gente que simplemente le avisa a Dios qué es lo que va a hacer, pero hay otras personas que le consultan a Dios. Y yo creo que siempre la consulta va a ser más sabia, en el sentido que nos va a ayudar a tener una seguridad. Y si no tenemos una respuesta inmediata de Dios como nos gustaría, tal vez eso va a ayudar a desarrollar una fe fuerte y firme en Dios. Sigue diciendo el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Se dan cuenta que al inicio comienza diciendo, te he manifestado mis caminos? Pero después dice, más adelante, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. En días anteriores hablamos de que el camino era un proceso y no un momento. Cuando nosotros estamos en el camino de los mandamientos de Dios, es una serie de momentos que nos van a ayudar a llegar al objetivo final, que es Cristo, que es la patria celestial, que es la vida eterna. Y en ese camino hay muchos obstáculos, hay pruebas, hay desafíos, pero también hay bendiciones, hay éxito, hay alegría y hay paz. Ese es el camino de los mandamientos de Dios. No es fácil, pero es un camino lleno de oportunidades y bendiciones. Y cuando nosotros pedimos que Dios nos ayude a entender el camino de los mandamientos, es porque hay algo que tal vez no estamos viendo. Y el salmista lo dice acá bien claro, para que medite en tus maravillas. Yo no sé en qué sentido podemos nosotros meditar hoy. En la Biblia se habla mucho de meditar. Inclusive se mencionan varios textos de meditar relativamente igual. No he hecho ese cálculo, pero supongo que es más o menos parecido a lo que se habla de orar, en el hecho de que nosotros tenemos que meditar de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Meditar. ¿A qué hace referencia meditar? Meditar no es la meditación trascendental que conocemos hoy, que se ponen así y que no hacen nada más sino dejarse en vacío. No. Meditar consiste en reflexionar, en profundizar, en mantener en nuestra mente, en nuestro día a día, las verdades y las maravillas de la ley de Dios. Si no has encontrado maravillas en la ley de Dios todavía, es porque todavía falta un poco más de meditación. Mientras dedicamos más tiempo a estudiar un tema, más expertos nos hacemos en relación a ese tema. Mientras nos interesa conocer sobre algo, le dedicamos más tiempo, obviamente. Y el conocimiento es tan vasto y tan amplio que es difícil que se pueda acabar. Y cuando tiene que ver con la ley de Dios, obviamente es infinito. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, es infinito. Y cada vez vamos a encontrar cosas diferentes o razones diferentes por las cuales Dios nos dejó esa ley para nuestras vidas. Pero nuevamente, después de tanto intentar buscar de la ley de Dios para encontrar las maravillas, la humanidad ataca nuevamente y dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame en tu palabra. Estos días tal vez nuestras vidas se han deshecho de ansiedad por la muerte. El término que se utiliza acá para decir se deshace mi alma es como, tengo un dolor tan profundo que es como el dolor del luto, de la muerte de algún ser querido. Es un dolor inexplicable. Su alma se deshace de esta ansiedad, pero él pide sustento según la palabra. Dense cuenta que este versículo 28 es parecidísimo al versículo 25. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, y el versículo dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y después dice, susténtame según tu palabra, el 28, y el 25 dice, vivifícame según tu palabra. ¿Cuáles son las diferencias que vemos acá? En primer lugar, dice que está abatida hasta el polvo, como que quiere morir, pero en otro lugar dice que se deshace su alma de ansiedad. Esa ansiedad es por saber qué es lo que va a pasar después. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de David cuando tuvo su primer hijo, producto del adulterio con Betsabé, y ese hijo muere. Y él estuvo sin comer,
sin hacer nada, orando a Dios para que no le tomara la vida al hijo. Pero ¿saben qué pasó? Dios no oyó o no respondió la oración como David lo había pedido. Y muchos de nosotros en esa situación, teniendo que ver con un hijo, un bebé inocente, ¿qué culpa tiene el bebé del pecado de David? ¿Por qué mejor no moría David? Eso es lo que decía David. ¿Por qué no muero yo en vez de este? Este es un inocente. Yo fui el que cometí el pecado. ¿Por qué tiene que sufrir una criatura de mi propio pecado? Y estaba llorando y sufriendo y angustiado. Cuando se le murió a su hijo Amnón, producto de la muerte de Absalón, o después la muerte de Absalón, o después la muerte de Adonías, en fin, muchos de sus hijos murieron, se mataron, y él tenía una agonía por lo que estaba pasando, por la angustia. Sus mujeres, sus concubinas fueron tomadas. O sea, todo lo que estaba pasando David era una razón profunda para estar de luto. Y aún así, en medio de ese luto, él pide sustento según la palabra. Hay una diferencia entre vivificar y sustentar. Vivificar tiene que ver con cuando estamos casi muertos, y sustentar es mantener. La palabra de Dios no solamente sirve para darnos vida cuando estamos muertos espiritualmente, sino que si nos mantenemos estudiando la palabra de Dios, vamos a mantenernos en una buena conexión con Dios, y eso es lo que nos va a ayudar a soportar o sostenernos en medio de la prueba. Por eso es importante que aun cuando nuestra alma esté deshecha por la muerte, cuando esté deshecha por el dolor, la separación, la angustia, el maltrato, cuando esté deshecha por las discusiones, por el egoísmo, cuando esté deshecha por problemas económicos, cuando esté deshecha por la enfermedad, lo que sea, es importante que recordemos que en la palabra de Dios podemos vivificarnos diariamente. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira. Ahora parece que no solamente hay un camino, no solamente está mi camino, sino que está el camino de los mandamientos y está el camino de la mentira. En realidad nuestro camino es el camino de la mentira. Cuando nuestro camino no es el camino de Dios, estamos caminando por el camino de la mentira. Y tarde o temprano nos vamos a engañar a nosotros mismos y tal vez a nuestros seres queridos, familiares, amigos que creían que nosotros estábamos en el camino correcto. El camino de la mentira no es fácil de discernir. El corazón es engañoso y nuestras tendencias siempre van hacia el camino de la mentira. Pero por eso es importante que diariamente le pidamos a Dios que por favor aparte de nosotros el camino de la mentira. Es interesante la forma como está estructurada en español, no sé cómo estará en el hebreo específicamente, pero una cosa es que me aparte a mí del camino de la mentira y la otra es aparta de mí el camino de la mentira, como que en realidad el camino es lo que Dios tiene que sacar de allí como para que yo no caiga. Hay una diferencia entre Señor, sácame de acá porque yo no puedo, y otra es no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esa oración que Jesús hizo en Mateo en el Sermón del Monte. Cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que tal vez si nosotros le pidiéramos a Dios que nos ayudara o que sacara de nuestra vista las tentaciones, tal vez Dios escucharía nuestras oraciones y no tendríamos tantas tentaciones ni tantas probabilidades de pecar. No sabemos si Dios en realidad desea que nosotros pasemos por eso para mejorar nuestro carácter, para pulir nuestro carácter, para estar en el cielo. Pero si nosotros le decimos, Señor, líbranos del mal, en ese momento Dios va a decir, bueno, están pidiendo algo bueno, yo no quiero que caigan en esa trampa, así que me lo están pidiendo y yo lo voy a cumplir, porque yo no hago nada que no sea porque ellos ya lo quieren. No, Dios no fuerza nuestra voluntad. Sigue diciendo el versículo 29, y en tu misericordia concédeme tu ley. Yo hubiese dicho en mi raciocinio, y en tu justicia concédeme tu ley. Porque justicia es lo que está referido a la ley. La justicia es lo que te dice esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, hiciste mal o hiciste bien. Pero la misericordia tiene que ver con cómo nosotros tenemos compasión de la otra persona. Y en este caso particular, la compasión que el salmista, que David está pidiendo,
es la compasión de la ley de Dios. No sé si habías visto esta perspectiva de la ley tan bonita, pero la misericordia de Dios se manifiesta en su ley. ¿Te imaginas que el mundo no tuviera una ley que nos dijera qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál sería el límite para los humanos? Número uno, a un nivel humano, ¿cuál sería el límite? Estaríamos en dolor y aún así nadie podría decir que en realidad esto es prohibido o que esto no es prohibido. En fin, crisis por todos lados. Pero en el número dos, en un sentido más trascendente, por así decirlo, el hecho de que no tengamos ley nos pone en peligro con el juicio de Dios, porque Dios va a juzgar igual, pero nosotros no vamos a saber el estándar en el cual Dios nos va a juzgar. Así que el hecho de que Dios nos haya dejado su ley hace referencia a que Él tiene misericordia y amor por nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino más bien todo lo contrario, mostrándonos el camino correcto de sus mandamientos para que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios maravilloso. Sigue diciendo el versículo 30, escogí el camino de la verdad. Escogí. Nuevamente va con el tema del camino. Dios respeta nuestra voluntad, como lo dije. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos aparte del camino de la mentira, Él necesita ver que en nuestro corazón nosotros hayamos escogido el camino de la verdad. Nosotros no le podemos decir a Dios, Señor, aparta de mí esta tentación, pero en nuestra vida no hemos decidido superar esta tentación. Nosotros no podemos decir, Señor, ya no quiero caer más en la pornografía, ya no quiero caer más en las adicciones de las drogas, no quiero caer más en los vicios, en la música que me lleva al mundo, no quiero caer más en esos problemas que me alejan de ti, en esos vicios, pero al mismo tiempo no desear salir de eso. Tal vez estemos en la lucha de que no hagamos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Tal vez estemos en esa lucha. Pero una cosa es que nosotros no querramos hacer el mal y otra cosa es que querramos hacer el mal y le pidamos a Dios que nos quite el mal porque si no lo vamos a hacer. Dios necesita de nuestra decisión. Dios necesita de nuestro libre albedrío decir, Señor, no voy a cometer esto, ayúdame, aparte de mí este camino, pero ya yo tomé la decisión. Y en ese momento Dios responde, porque acá el salmista dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Cuando tenemos los juicios de Dios delante de nosotros y vamos caminando, siempre nos vamos a mantener por el camino correcto. Pero cuando ponemos otra cosa que no son los juicios de Dios o la palabra de Dios o sus testimonios delante de nosotros, esas otras cosas nos van desviando del camino de la verdad, del camino de los mandamientos, al camino de la mentira, al camino de la perdición. ¿Qué pones delante de tus ojos? ¿Qué pones delante de tu camino? ¿Qué hace la diferencia en la forma como diriges tu vida? ¿Qué es lo que está frente a ti? ¿Tiempo en las redes sociales? ¿Tiempo en el internet? ¿Pasar tiempo con los amigos pero muy poco tiempo con Dios? ¿Qué es lo que está frente a ti? Y en base a esto tal vez es un indicativo que te va a mostrar en qué camino estás andando. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, Jehová, no me avergüences. Y este término apegado de estar cerca, muy cerca de los testimonios, es parecido a cuando en el inicio del versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, está como que abatida o anhelando el polvo mi alma está. Es como un deseo de estar cerca del polvo, de la tristeza, del luto, pero en este caso particular ahora cambia y dice, me he apegado a tus testimonios. La respuesta para cuando nuestra vida está pésima es con la misma intensidad que estamos pasando el sufrimiento, con esa misma intensidad busquemos los testimonios de Dios y aferrémonos a ellos. Y es una petición que él hace, dice, me he apegado a tus testimonios, Jehová, no me avergüences. La vergüenza no es como que, ay, me da vergüenza que estoy buscando a Dios, no. Es una vergüenza de, Señor, no, que no me pierda. Los impíos son los que se van a avergonzar en el día del fin. Los malos van a ser avergonzados. El salmista lo repite una y otra vez. Y en este caso particularmente,
No importa lo que me pase, lo que yo necesito es estar siempre, siempre aferrado a tus testimonios, a tu palabra. De todo corazón te he buscado. Buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. No me avergüences. Como que si en realidad no fuéramos nosotros mismos los que nos avergonzamos. Cada vez que nosotros tomamos malas decisiones, cada vez que escogemos el camino equivocado, en ese momento nuestra vida está siendo una vergüenza, un espectáculo triste para el universo que espera que nosotros, que somos fieles a Dios, que buscamos de Dios, al parecer todavía no estamos convertidos completamente. Es algo triste, pero es algo que nos ayuda a reflexionar y a decir, yo tengo la decisión en mis manos de pecar o de no pecar. Con la ayuda de Dios, obviamente. Nada de mí, sino a través de Dios. A través de Dios, a través de mí. Perdón. El último versículo de esta serie dice, por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. ¿Tú has corrido por el camino de los mandamientos de Dios? Sabes que cuando no conocemos mucho un camino nosotros vamos lento, porque todavía no sabemos muy bien qué hacer, cómo hacerlo. Pero cuando ya conocemos un camino podemos ir rápido sin problema porque sabemos a dónde vamos y sabemos cómo manejarnos en ese sentido. Una vez que descubramos las maravillas de la ley de Dios, correr es el resultado natural. Correr por ese camino. Por el camino de tus mandamientos correré. Es una promesa y está en futuro. Correré. No dice estoy corriendo, dice correré. Pero hay una clave que dice acá, cuando alegres mi corazón. Es como una condición, ¿verdad? Señor, yo voy a buscarte con todo mi corazón si tú alegras mi corazón. Pero en realidad, este tema también puede ser entendido como que va a correr porque su corazón ya está alegre. O sea, no está diciéndolo condicionalmente, sino que lo está diciendo como una consecuencia natural de la alegría. Cuando alegres mi corazón, por el camino de tus mandamientos correré. Así que él confía en la promesa de Dios. Él confía que a pesar de todo lo que está pasando, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, cuando Dios alegre su corazón, porque él confía que Dios va a oír esa oración y la va a responder, cuando Dios alegre ese corazón, él va a estar tan bien que va a poder correr por el camino de los mandamientos de Dios o por el camino de la verdad. ¿Te gustaría sentirte tan bien que puedas correr por el camino correcto? Un experto en el área o el mejor corredor de ese camino. Y que mientras más rápido corras, más rápido vas a llegar a los brazos de Jesús. Espero que este tema haya sido una bendición enorme para tu vida y nos vemos en el siguiente. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos permites estudiar nuevamente este salmo que es tan bonito. Hay grandes lecciones para nuestra vida. Mañana continuaremos con el estudio y pedimos que hoy, con lo que hemos aprendido, tú nos ayudes. Si hay algo malo que estamos pasando, si hay alguna duda, algún problema, alguna dificultad, algún sufrimiento, que tú puedas ayudarnos, restaurarnos y alegrar nuestro corazón, para que así nosotros podamos correr libremente por el camino de tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Dios te bendiga.